la Unión Europea, sus Estados miembros, no solo yo, que la posición oficial de la Unión Europea es estar en contra del bloqueo de Estados Unidos en Cuba. Señor Borrell, la posición oficial de la Unión Europea respecto a la política estadounidense hacia Cuba es estar en contra, votar en contra del embargo estadounidense contra la más perversa tiranía que haya conocido el hemisferio occidental, contra el embargo, no contra el bloqueo. Bloqueo le llaman los aliados del régimen castrocomunista y los cómplices de la tiranía de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Bloqueo es lo que el régimen castrocomunista impone contra los derechos elementales del pueblo cubano, contra los derechos civiles y políticos y contra los derechos económicos, sociales y culturales. Eso sí es un bloqueo criminal. Lo que Estados Unidos impone a este régimen criminal es un embargo. Borrell. Bloqueo, Borrell, es lo que la tiranía castrocomunista nos impone acá en Santiago de Cuba a la Unión Patriótica de Cuba, a la UNPACU, el cerco, el bloqueo que mantienen hace ya casi un año contra nuestra sede principal para impedirnos que demos alimentos, atención médica y otros cuidados a personas muy necesitadas, a personas que viven en la más profunda miseria, a personas que se enferman y no tienen medicinas para tratarse sus enfermedades, para curarse, habiendo medicinas a altísimos precios, inalcanzables para ellos, en clínicas internacionales. Personas que se acuestan sin comer porque la cuota de alimento que reciben por la llamada libreta de abastecimiento, que no es más que una cartilla de racionamiento, no les alcanza para comer malamente más de 10 días al mes. Y el régimen nos mantiene un bloqueo criminal, abusivo, para evitar que esas personas lleguen a nuestra sede principal, para evitar que vengan los ciudadanos a dar sus quejas y denuncia por las graves injusticias, por los muchos abusos que sufren a menudo. Un bloqueo que nos impone la tiranía y que produce detenciones, violentas detenciones, multas arbitrarias y hasta encarcelamientos injustos. Eso sí es bloqueo. Un bloqueo que nos roba, un cerco con el que nos roban alimentos, medicinas, productos de aseo, combustible, un bloqueo para impedirle a los vendedores de leña que nos traigan leña, que nos vendan leña, un bloqueo para impedir que podamos comprar gas licuado, para impedir que compremos carne, que compremos arroz, que compremos vianda, que compremos vegetales, para matarnos de hambre, para rendirnos por hambre. Eso sí es bloqueo. Y el embargo de los Estados Unidos no le impide al régimen cubano comprar alimentos en los Estados Unidos. ¿Sabe usted, señor Borrell, de dónde viene el pollo? ¿De dónde viene la carne que más está consumiendo el pueblo de Cuba hace ya mucho tiempo? No es de España, no es de la Unión Europea, que son muy buenos socios comerciales del régimen castrocomunista, que les interesa más venderle al régimen castrocomunista tener negocios en Cuba que la cuestión de los derechos humanos del pueblo cubano. Les interesa más el dinero, los negocios con la tiranía, que los derechos humanos en la mayor de las Antillas. ¿Sabe usted, repito, de dónde está viniendo el pollo que más consumen los cubanos, que es el tipo de carne que más está consumiendo la nación? Viene de los Estados Unidos. Hay más carne de pollo, hay más pollo en Cuba que cerdo. Durante mucho tiempo el cerdo fue la carne más barata, más al alcance del pueblo cubano. Pues en estos momentos no hay carne de cerdo, no hay carne de res, no hay carne de oveja, no hay carne de cabra.
¿Por culpa del embargo estadounidense? Claro que no, por culpa del bloqueo del régimen castrocomunista. Y esas reformas económicas que usted saluda todavía siguen siendo pálidas reformas económicas, o mejor dicho, medidas tibias, pálidas medidas económicas. Para nada merecen el nombre de reforma. El régimen todavía no ha hecho nada que se pueda llamar verdadera reforma económica. Siguen diciendo, siguen sosteniendo, siguen imponiendo a la propiedad socialista, a las empresas estatales como principal medio de producción. La cuestión de las empresas, de los pequeños negocios, de los pequeñísimos negocios privados en Cuba sigue siendo algo secundario. Algo que el régimen sostiene como, vamos, en medio de una situación tan terrible como la que ellos han creado, pues que estos pobres emprendedores carguen con el mayor costo posible en medio del desastre económico impuesto por el régimen castrocomunista. Esa es la triste y lamentable realidad. Estados Unidos tiene un embargo contra una criminal tiranía y esa criminal tiranía tiene un bloqueo contra el pueblo cubano. La postura oficial de la Unión Europea en los momentos que vivimos es ética y políticamente cuestionable, porque el régimen castrocomunista es tan criminal, tan abusador, tan enemigo de los derechos humanos de los cubanos y de otros pueblos, tan enemigo de la libertad en el continente y en el mundo, como lo son los regímenes de Venezuela, de Bielorrusia, de Irán, de Corea del Norte, contra los cuales la Unión Europea ha impuesto en varias ocasiones medidas, sanciones. La Unión Europea debía tratar al régimen castrocomunista de la misma manera en que tratan los regímenes de Venezuela, de Bielorrusia, de Irán, porque además de ser aliados, compiten en ver cuál de ellos abusa más de los derechos de su pueblo y cuál de ellos apoya más a los demás violadores de los derechos humanos en el planeta. Bloqueo, no. Embargo es lo que tiene Estados Unidos. Y cuando usted habla en ese lenguaje, pues obvio que con eso y con el comportamiento que usted viene sosteniendo, manteniendo excesivamente débil, tibio, cómplice con el régimen castrocomunista, obvio que cualquiera puede sospechar de sus supuestas buenas intenciones cuando dice preocuparse por la situación de los derechos humanos en Cuba, cuando dice preocuparse o solidarizarse con Luis Manuel Otero Alcántara y el movimiento San Isidro, cuando dice usted estar preocupado por los presos políticos, por los activistas detenidos en la calle Obispo. Cuando usted dice estas cosas, uno no puede hacer otra cosa que pensar que usted lo hace porque está bajo la presión de los grupos parlamentarios como el grupo del Partido Popular Europeo o de Renovar Europa, entre otros eurodiputados que siempre son verdaderamente solidarios con el pueblo cubano y le están exigiendo cuentas a usted y a otros representantes de la Unión Europea sobre su postura demasiado tibia, débil, hasta cómplice, dudosa hacia un infame régimen, hacia una criminal tiranía que pisotea los más elementales derechos del pueblo cubano y que ayuda a oprimir a otros pueblos, como es el caso del pueblo venezolano. No lo digo porque sea un peligroso castrista, es que es la posición oficial de la Unión Europea, que se defiende todos los años en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Claro que usted no lo dice porque sea un peligroso castrista. No, peligrosos castristas son Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, sus generales, su ministro del Interior, su ministro de las Fuerzas Armadas y sus verdugos, sus agentes de la policía política secreta. Esos sí son peligrosos castristas. Usted es sencillamente un socialista español que comulga, que simpatiza con regímenes como el de Cuba y el de Venezuela.
y que usted siempre que puede le va a pasar la mano, va a tratar de hacerle algún favor, va a tratar de minimizar cualquier condena, cualquier sanción contra estas criminales tiranías. Usted es un socialista español como esos otros socialistas españoles que espían o que, vamos, para no ser tan directo, tan categórico, que escuchan lo que se piensa hacer en el Parlamento Europeo y le pasan de inmediato, corriendo a una velocidad increíble, información a la embajada de la tiranía castrocomunista. Es lo que en realidad usted es. ¿Peligroso castrista? No. Aliado, estrecho aliado, amigo, simpatizante de los peligrosos castristas, sí, eso usted no lo puede negar. Esa es una realidad. Pero no es usted solo. Su antecesora, Federica Mogherini, también simpatizaba con la democracia de Partido Único de La Habana. Claro, esa democracia de Partido Único de La Habana es un régimen muy similar al de Joseph Stalin en la ex Unión Soviética. Es un régimen muy parecido por su conducta, por su comportamiento, por su método al de la Italia fascista de Benito Mussolini y en buena medida, aunque con otro sello ideológico, es una tiranía, tan tiranía como la de Francisco Franco que sufrieron los españoles. Ese es el tipo de democracia de partido único que ustedes, vamos, benefician con sus políticas, con sus planteamientos, con sus manifestaciones. Ese es el tipo de regímenes que más daño hace a los derechos humanos en el planeta, y que usted defiende un acuerdo de diálogo político, un acuerdo de entendimiento que sobre todo lo que hace es, además de justificar ciertas graves situaciones que ocurren acá en nuestro país, lo otro que generalmente hacen es facilitarle recursos a través de diferentes proyectos de colaboración, recursos que van a manos de organizaciones como por ejemplo la ANAC, la Asociación de Pequeños Agricultores de Cuba, o la Federación de Mujeres Cubanas, la FMC, que son, al igual que las demás organizaciones a las que ustedes ayudan, con las que ustedes colaboran, son dirigidas por incondicionales del régimen, por incondicionales de la tiranía, por individuos que participan en actos de repudio, por individuos que vigilan a favor del régimen castrocomunista, opositores pacíficos que discriminan, que acosan, que hostigan a quienes defendemos los derechos humanos, a quienes pensamos diferente. Esos dineros que usted dice que se controlan a través de la delegación de la Unión Europea, a través de mecanismos de la Unión Europea, sobre todo benefician la permanencia en el poder de un régimen que viola flagrantemente los derechos elementales de los cubanos, un régimen que no hace lo más mínimo por mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano, un régimen que cuantos recursos caigan en sus manos van destinados principalmente a tres cuestiones. Una, la buena vida de los altos y corruptos dirigentes. Dos, represión. Represión contra el pueblo, represión contra la oposición pacífica, contra la verdadera sociedad civil independiente. Y tres, propaganda. Labores de propaganda, labores incluso de injerencia en otros países para promover políticas y políticos afines con el régimen tiránico de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. A ver si se enteran algunos de ustedes de una vez. Y que estar en contra de las sanciones extraterritoriales de Estados Unidos es también una posición oficial nuestra. Estamos en contra de las sanciones extraterritoriales, las que se aplican en Cuba y las que se aplican en otros sitios, porque consideramos que son lesivas para los intereses, en particular de nuestras empresas. Por lo tanto, por favor, pongan los pies en el suelo. O sea, nosotros estamos en contra del bloqueo y lo decimos todos los años en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se agradece su sinceridad, señor Josep Borrell. El interés de ustedes
hacia Cuba es generalmente, es esencialmente, es principalmente de tipo económico. Sus intereses económicos, los de sus empresas y los de sus negocios con la mayor de las Antillas, con el régimen que oprime, que explota al pueblo cubano. Los derechos de los obreros cubanos, los derechos de los trabajadores cubanos, los derechos de los campesinos cubanos, los derechos de las mujeres cubanas, eso a ustedes les importa muy poco. Ustedes, los socialistas españoles, y a la mayoría de los socialistas europeos no les interesan en lo más mínimo. Los derechos que dicen defender en sus países, en la Unión Europea, acá en Cuba, para ustedes carecen de importancia. Acá, en la mayor de las Antillas, lo que más le interesa a ustedes, la mayoría de los socialistas europeos, con algunas excepciones, es lo que representa la tiranía castrocomunista en materia de símbolo, en materia de bandera y sus negocios, sus empresas, sus intereses económicos. Eso es lo que en verdad los hace ser tan, pero tan radicales, críticos del embargo estadounidense, que viene a ser como medida justa, medida ética, medida necesaria contra un contumaz delincuente, contra un contumaz criminal que viola flagrantemente todos los derechos y libertades de todos los cubanos y que atenta contra los derechos y libertades de otros pueblos. A ver si se enteran algunos de ustedes de una vez. A ver si pone usted los pies en el suelo y lo entiende, señor Borrell.